Bueno, continuando con el tema 2 del programa de Físico-Química Termodinámica, vamos a desarrollar el primer principio de la termodinámica, trabajo reversible de expansión, reversibilidad termodinámica, los cambios térmicos a volumen y presión constante, entalpía, las capacidades caloríficas a volumen y presión constante y el método de Clement-Desormes. Vimos que el calor suministrado a un sistema produce la variación de la energía del sistema, con lo que lo lleva a realizar un trabajo. Vamos a centrarnos en la energía involucrada cuando hay una expansión o compresión contra una presión. Consideremos un cilindro de sección transversal A ajustado por un pistón. La presión, recordemos que presión es fuerza por unidad de área. Entonces la fuerza que actúa sobre el pistón será la presión por el área. Si este pistón se desplaza una cierta cantidad, el trabajo realizado será la fuerza por el desplazamiento. Si reemplazamos lo que es fuerza, presión por área por el desplazamiento, área por desplazamiento me da un elemento, es un elemento de volumen. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual, el trabajo va a ser la presión por el cambio de volumen. Integrando esta expresión entre límites definidos, el volumen final y el inicial del producto de la presión por el diferencial de B, me va a dar una expresión que permite calcular el trabajo. Recordemos que la variación de la energía interna era igual al calor menos el trabajo por el primer principio de la termodinámica. Entonces, reemplazando el trabajo obtenido en esta expresión, podemos llegar a esta expresión que me permite calcular la variación de la energía interna, el calor y el trabajo para cualquier proceso de expansión o compresión. Esta expresión, bajo ciertas condiciones especiales, puede tomar las siguientes formas. A volumen constante, no hay cambio de volumen, no va a haber trabajo tampoco, por lo tanto, el cambio de la energía interna va a ser igual al calor suministrado. Ahora, cuando la presión es igual a cero, es decir, la expansión libre, no hay fricción entre el pistón, no hay trabajo, por lo tanto, nuevamente la variación de la energía interna va a ser igual al calor. Ahora, a presión constante, el trabajo lo vamos a obtener, el trabajo va a ser igual a la presión por la variación de volumen. Entonces, podemos calcular la variación de la energía interna con el calor suministrado menos el trabajo realizado. Cuando el volumen final es mayor que el volumen inicial, se trata de una expansión, y en una expansión el trabajo realizado es realizado por el sistema sobre el entorno, el trabajo es positivo, mientras que cuando el volumen final es menor que el volumen inicial, se trata de una compresión, el trabajo es hecho sobre el sistema, ahora el trabajo es negativo. Vamos a ver un concepto muy importante en la termodinámica, que es la reversibilidad y el trabajo máximo. Se dice que un proceso es reversible cuando en cada etapa del proceso la fuerza impulsora es solo un infinitesimal mayor que la opuesta y puede invertirse al incrementarse esta en un infinitésimo.
Un proceso irreversible, por el contrario, es aquel que no satisface estos requisitos. El trabajo lograble en un proceso bajo condiciones reversibles es el trabajo máximo posible y el mínimo para invertirlo. La cantidad de trabajo que un sistema tiene que realizar respecto a un cierto cambio va a depender de la oposición que el sistema experimente a la modificación. Cuanto mayor es la resistencia, mayor va a ser el trabajo para sobrepasarlo. Entonces, el trabajo en una condición reversible es el trabajo máximo. El trabajo realizado en condiciones de reversibilidad es el máximo trabajo posible. Por ejemplo, la expansión isotérmica de un gas frente a una presión, el cambio de volumen de B a dB, el trabajo realizado lo calculábamos multiplicando la presión por el cambio de volumen. Cuando la presión, no hay presión externa, la presión es cero, es decir, una expansión al vacío, y el pistón no experimenta ninguna fuerza restrictiva, no hay cambio, o sea, no se realiza trabajo, no experimenta trabajo el sistema. Mientras que a medida que la presión externa aumenta, se debe hacer más trabajo, por lo tanto, el trabajo aumenta, la resistencia aumenta, por lo tanto, se debe hacer más trabajo. Ahora, a medida que la presión se aproxima a la presión del gas, llega un punto de equilibrio de fuerzas en donde no hay cambio de volumen. Si se continúa aumentando la presión externa, esta llega a ser un infinitésimo mayor que la presión del gas, entonces hay una contracción y ahora se realiza el trabajo sobre el sistema y nosotros vamos a calcular el trabajo con la expresión ahora en donde el trabajo va a ser igual a menos la presión por el cambio de volumen. Entonces, el trabajo que puede realizarse por un sistema es máximo cuando la presión de oposición difiere un infinitésimo en magnitud de la presión interna del gas. Entonces, se realiza el trabajo cuando difiere un infinitésimo en un proceso reversible, entonces el trabajo máximo va a ser igual a menos la presión por el cambio de volumen. Por el contrario, cuando tratamos la compresión reversible, la presión del gas es P y la presión mínima para comprimirlo va a ser P más dP. El trabajo mínimo requerido para realizar el trabajo va a ser igual, pero de signo contrario, al trabajo reversible de expansión del gas. La reversibilidad termodinámica, la trayectoria de dos estados termodinámicos es reversible cuando todos los cambios tienen lugar en cualquier parte del proceso, se invierten exactamente cuando éste se verifica en la dirección opuesta. Entonces, el proceso debe efectuarse de forma infinitesimalmente lenta. Es como un equilibrio virtual en donde cada etapa, cada proceso se realiza de una manera muy lenta. Por ejemplo, la evaporación isotérmica de un líquido en equilibrio con su vapor, contenidos en un cilindro y cerrado por un émbolo, sumergido en un termostato. De modo que cuando aumenta la presión externa un infinitésimo mayor que la presión del vapor, este comienza a condensarse, pero lo hace de forma tan lenta que la temperatura, el calor desprendido es absorbido por las paredes, por el termostato, por las paredes, de forma que se mantiene constante la temperatura y la presión del sistema. Mientras que si ahora la presión externa es infinitesimamente menor que la presión de vapor, el líquido va a comenzar a vaporizarse
y nuevamente lo hace de forma tan lenta que no se nota o que no hay cambios en la presión y la temperatura del sistema. Es decir, la presión y la temperatura constante se mantiene el equilibrio termodinámico, mientras que cambios bruscos de las presiones va a producir un aumento, un gradiente de presión y temperatura en el sistema, en donde se rompe el equilibrio termodinámico y el sistema deja de ser reversible termodinámicamente. El cambio de la energía interna no es igual a la energía transferida como calor cuando el sistema se halla libre de cambiar su volumen. Parte de esa energía interna se libera como calor y otra como trabajo de expansión hacia el entorno. Entonces, la energía proporcionada a presión constante es igual al cambio de otra propiedad termodinámica que es la entalpía o contenido calorífico. Los cambios térmicos a presión constante se expresan mejor con una nueva función termodinámica llamada entalpía o contenido calorífico. Es una función de estado que depende del estado inicial y final y no del camino recorrido. Entonces, la variación de la entalpía va a ser igual a la diferencia del estado final menos el estado inicial, la entalpía del estado final menos la entalpía del estado inicial. Ahora, si sabemos que la entalpía es igual a la variación a la energía interna más la presión y el volumen del sistema. Entonces, expresando los valores de entalpía para el estado final y para el estado inicial, reordenando esta expresión, llegamos a obtener la variación de la energía interna. Entonces, el cambio de la entalpía a presión constante representa el calor absorbido para pasar del estado final al estado inicial, del estado inicial al estado final, con tal que solo se efectúa trabajo debido a la presión y el volumen. Por convención, entonces, cuando el calor, la variación de la energía interna y la entalpía es mayor a cero, o sea, hay una absorción de calor, el cambio de la energía interna y la entalpía son positivos. Mientras que cuando el calor, la entalpía y la energía interna son menor a cero, hay una pérdida de calor, entonces la variación de la energía interna y la entalpía son negativos. Cuando el trabajo es menor a cero, el trabajo es realizado sobre el sistema, mientras que cuando el calor es mayor a cero, el trabajo es realizado por el sistema. Si se añade una pequeña cantidad de calor al sistema, va a producir un aumento de la temperatura. Entonces vamos a definir un nuevo concepto que es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica se dice que es la cantidad de calor necesaria que debo entregar al sistema para aumentar la temperatura en 1 grado, ¿sí? Esta ecuación me está diciendo que la capacidad calorífica va a ser la relación entre la diferencial del calor y la diferencial de la temperatura. Sabemos que el diferencial de calor es igual a la variación, al cambio de la energía más el trabajo. Entonces, si reemplazo esta expresión en la capacidad calorífica, llego a esta ecuación. Si mi proceso se realiza a volumen constante, voy a definir la capacidad calorífica a volumen constante como la velocidad de cambio de la energía interna con respecto a la temperatura cuando el proceso se realiza a volumen constante. Mientras que a presión constante, la capacidad calorífica a presión constante es igual a la velocidad de cambio
de la energía con respecto a la temperatura a presión constante más el producto de la presión por la velocidad de cambio del volumen con respecto a la temperatura cuando el proceso se realiza a presión constante. Sabemos que la entalpía es igual a la energía más el producto de la presión y el volumen. Si derivo esta expresión en función de la temperatura a presión constante, voy a obtener esta ecuación, ¿sí? Que si comparamos con la que tenemos acá arriba, ¿sí? Yo puedo decir que la capacidad calorífica a presión constante va a ser igual a la velocidad de cambio de la entalpía con respecto a la temperatura cuando el proceso se realiza a presión constante. Vamos a deducir ahora la diferencia de las capacidades caloríficas, ¿sí? La diferencia entre la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante, si reemplazamos el concepto de cada una de las capacidades caloríficas, recordemos que la capacidad calorífica a volumen constante era la derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, menos el concepto de capacidad calorífica a volumen constante, la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Ahora, si derivo la expresión de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, obtengo esta expresión. La derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante va a ser igual a la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a presión constante más el producto de la presión por la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura cuando el sistema se realiza a presión constante. Entonces, reemplazando la ecuación 2 en 1, llegamos a esta expresión 3, en donde el primer término y el primer término y el tercero me muestran la variación de la energía con respecto a la temperatura cuando el proceso se realiza a presión y temperatura constante. Entonces puedo decir que la energía, en este caso puedo plantear que la energía sea función solo de la temperatura y el volumen. Entonces, la diferencial de la energía va a ser igual a la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante por el diferencial de la temperatura más la derivada parcial de la energía con respecto al volumen a temperatura constante por el diferencial del volumen. Si esta expresión la divido en dt manteniendo la presión constante, voy a obtener esta ecuación, la ecuación 4. Entonces, si esta ecuación 4 la reemplazo acá en la ecuación 3, obtengo esta expresión de la diferencia de las capacidades caloríficas, en donde el primero y el cuarto término se anulan. Me queda esta expresión de las diferencias de las capacidades caloríficas. Ahora, si yo reordeno el primer término de esta ecuación, me da la energía para separar las moléculas y el segundo término me da el trabajo de expansión. Reordenando esta expresión, me queda esta ecuación para las diferencias caloríficas, la diferencia de las capacidades caloríficas, y sabemos que para un gas ideal, la variación de la energía interna con respecto al volumen a temperatura constante es cero, entonces nos vamos a obtener la ecuación para la diferencia de las capacidades caloríficas va a ser igual a la presión, al producto de la presión por la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Si de la ecuación general de los gases despejamos el volumen y a ese volumen lo derivo con respecto a la temperatura a presión constante, obtengo que es igual a la constante real de los gases dividido en la presión. Entonces, reemplazando esto acá, obtengo que la diferencia de las capacidades caloríficas
es igual a la constante real de los gases. Los procesos isotérmicos y adiabáticos, la relación entre la energía interna y el estado de un sistema durante un proceso depende no solo de la manera del trabajo efectuado, sino de las condiciones experimentales del sistema. Así, en condiciones isotérmicas, es decir, cuando no hay, cuando se trabaja a temperatura constante, y las condiciones adiabáticas, cuando no hay intercambio de calor, no hay absorción ni desprendimiento del calor. Vamos a ver los procesos isotérmicos para un gas ideal. Sabemos que la energía interna es función de la temperatura. Entonces, a temperatura constante, la variación de la energía interna es igual a cero. Por lo tanto, el calor es igual al trabajo. ¿Sí? Sabemos que el trabajo era la integral definida entre el volumen 2 y el volumen 1, la presión por la diferencial del volumen. Sabemos que la presión es igual al número de moles por la constante real de los gases por la temperatura dividido en el volumen. Reemplazando esta expresión, reordenando y resolviendo esta integral, llegamos a la expresión, la ecuación que me permite calcular el trabajo máximo a partir de las relaciones del volumen final e inicial. Entonces el trabajo máximo va a ser igual al número de moles del gas por la constante real de los gases por la temperatura a la cual se trabaja por el logaritmo neperiano de la relación del volumen final e inicial. A temperatura constante, recordemos que por la ley de Boyle, la relación entre los volúmenes final e inicial es igual a la relación de las presiones iniciales y finales. Entonces, si reemplazo en esta presión, me permite obtener una ecuación en donde pueda calcular el trabajo máximo, pero a partir de las relaciones de las presiones. En los procesos adiabáticos de un gas ideal, en un proceso adiabático, recordemos que no había pérdida de calor, o sea, no había ni desprendimiento ni absorción de calor, entonces la variación de la energía interna es igual al menos el trabajo. Entonces, el cambio de la energía, el trabajo realizado a expensas del cambio de la energía interna. Entonces, el cambio que produce en el proceso de B a dB, a presión constante, el trabajo va a ser la presión por el cambio de volumen. Entonces, el trabajo realizado es a expensas de la disminución de la energía interna del sistema. Sabemos que la variación de la energía interna es igual al número de moles por la capacidad calorífica volumen constante por la diferencial de T. Si reemplazamos esta expresión en la ecuación y sabemos el valor de la presión, obtenemos esta ecuación. ¿Sí? Reordenando esta ecuación, cancelando los números de moles, llegamos a esta ecuación en donde la capacidad calorífica volumen constante por la integral definida entre los límites de temperatura final e inicial del cociente de la diferencial de T y la temperatura es igual a menos la constante real de los gases por la integral definida entre el volumen 2 y el volumen 1 de la relación del diferencial de volumen con respecto al volumen. Resolviendo esta integral, obtenemos esta ecuación, reordenando también, ¿sí? Acá menos la constante real de los gases por el logaritmo neperiano del volumen final, la relación del volumen final inicial, la podemos escribir como la constante de los gases por el logaritmo neperiano de la relación del volumen inicial sobre el final. Entonces, reordenando nuevamente
y resolviendo, aplicando las propiedades de los logaritmos, obtenemos esta expresión que me permite, es una expresión, una relación adiabática en donde a partir de la relación de las temperaturas final e inicial va a ser igual a la relación del volumen inicial y final elevado al R sobre la capacidad, a la relación de la constante de los gases con la capacidad calorífica a volumen constante. Sabemos que la diferencia de las capacidades caloríficas es igual a la constante de los gases y gamma es la relación de las capacidades caloríficas a volumen y presión constante. Entonces, si reemplazamos el valor de R y resolvemos este cociente, va a ser igual a gamma menos 1. Entonces, eso es otra forma de escribir esta relación adiabática ahora elevado a gamma menos 1. Vamos a encontrar una expresión que me permita relacionar la presión y la temperatura. El volumen para el estado inicial va a ser igual a R por la temperatura del estado inicial dividido en la presión del estado inicial. De igual forma, obtenemos el volumen para el estado final. Entonces, de 1 y 2, dividiendo las dos ecuaciones, obtengo la relación del volumen inicial y el volumen final va a ser igual al producto de la relación de la presión final menos la presión final inicial por la relación entre la temperatura inicial y la temperatura final. Acá recién vimos la expresión que me relacionaba la temperatura y el volumen. Entonces, si yo despejo de acá el volumen, la relación de volúmenes, me va a quedar que la relación de volumen 1 con el volumen inicial con el volumen final es igual a la relación de la temperatura final e inicial elevado a la relación de la capacidad calorífica a volumen constante con la constante de los gases. Va a ser igual entonces a lo que obtuvimos acá, que era la presión final por la temperatura inicial dividido en la presión inicial por la temperatura final. Reordenando esta expresión, ¿sí? Entonces la relación de las presiones finales e iniciales va a ser igual a la relación de la temperatura final sobre la inicial elevado a la capacidad calorífica elevada a la relación entre la capacidad calorífica, volumen constante y la constante de los gases por la relación de la temperatura final e inicial. Resolviendo entonces esta ecuación, ¿sí? Recordemos que la diferencia de las capacidades caloríficas era igual a R, entonces CB, la capacidad calorífica, volumen constante, dividido en R más 1, me da que es la relación de la capacidad calorífica a presión constante con la constante real de los gases. Entonces, reemplazando en esta expresión, me queda que la relación de la presión final y la presión inicial es igual a la relación de la temperatura final y la temperatura inicial elevada a la relación de la capacidad calorífica a presión constante con la constante real de los gases. Entonces, esta expresión que acabamos de ver, despejo la relación de las temperaturas, ¿sí? Sabemos que R es Cp menos Cv sobre Cp. Si dividimos cada uno de los términos en Cv, obtenemos que la relación de las capacidades caloríficas, esto es 1 y esto me va a quedar, va a ser igual a gamma menos 1 sobre grama. Esta expresión la reemplazamos y me va a quedar
que la relación de la temperatura final y la temperatura inicial es igual a la relación de la presión final y la presión inicial elevado a la relación entre gamma menos 1 sobre gamma. Ahora, la relación entre la presión y el volumen, de igual forma, para el estado 1 y para el estado 2, dividimos las expresiones para obtener la relación de la temperatura final y la temperatura inicial. Sabemos que la relación de la temperatura final y temperatura inicial es igual a la relación de volumen inicial con el volumen final elevado a gamma menos 1. Entonces, igualando estas expresiones, obtengo esta expresión que me va a permitir relacionar la presión y el volumen. Entonces, reordenando esta expresión y resolviendo las potencias, llego a esta expresión en donde me dice que el producto de la presión final por el volumen final elevado a gamma es igual al producto de la presión inicial por el volumen inicial elevado al gamma, o escrito en función de las relaciones de las capacidades caloríficas. El trabajo de expansión de un proceso adiabático reversible, la expansión adiabática reversible, no hay intercambio de calor. Entonces, el trabajo en una etapa infinitesimal en un proceso adiabático reversible es presión por el cambio de volumen. Lo sabemos que podemos escribirlo también como menos la capacidad calorífica volumen constante por la diferencial de la temperatura. Entonces, integrando esta expresión, obtengo que el trabajo va a ser igual a la integral definida entre V2 y V1 del producto de la presión por la diferencial de volumen, es igual a menos la integral definida entre T2 y T1 de la capacidad calorífica volumen constante por la diferencial de T. Resolviendo esto, llegamos que el trabajo va a ser igual a menos la capacidad calorífica volumen constante por la diferencia de la temperatura final menos la inicial. Si reordenamos esta expresión, obtengo la expresión del trabajo. El signo negativo indica que el trabajo realizado sobre el sistema cuando la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. El trabajo adiabático es numéricamente menor que el trabajo isotérmico debido a que la variación de volumen en este caso es pequeña. Vamos con la determinación de la determinación de la relación de las capacidades caloríficas, la determinación de gamma. Vamos a emplear el método del Clement-Desormes, ¿sí? El método de Clement-Desormes consiste en la expansión de un gas, una expansión adiabática de un gas desde una presión inicial, una temperatura 2 y un volumen inicial, se expande hacia la presión barométrica, que está a una temperatura inicial y un volumen final, y dejarlo volver a la temperatura inicial por un proceso a volumen constante al punto C. Entonces, desde A hasta B, una relación adiabática, la presión inicial por el volumen inicial elevado a la gamma va a ser igual a la presión barométrica por el volumen final elevado a gamma. Entonces, la relación de la presión inicial y la presión barométrica va a ser igual a la relación de volumen final y volumen inicial elevado a gamma. Desde A hasta C es una expansión isotérmica. Podemos decir que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Entonces, la relación de la presión inicial y el volumen final va a ser igual al volumen final, a la relación del volumen final y el volumen inicial. Si a esta expresión la elevamos a gamma, ¿sí? Obtenemos la ecuación 3, entonces podemos igualar
y obtener esta expresión en donde me dice que la relación de la presión inicial y la presión barométrica es igual a la relación de la presión inicial y la presión final elevado al gamma. Entonces, aplico logaritmo decimal a ambos miembros, resuelvo, despejo, obtengo que gamma es igual al logaritmo de la presión inicial menos el logaritmo de la presión barométrica dividido en la diferencia del logaritmo decimal de la presión inicial menos el logaritmo de la presión final. Experimentalmente usamos este dispositivo en donde el aire ingresa por la torre secadora, un tubo secador, ingresa a este recipiente en donde se lo va a comprimir adiabáticamente. El aire va a ingresar hasta que esto esté lleno. Cuando comienza a burbujear el tubo de seguridad, cerramos la llave B, entonces comprimimos el gas. Cuando el gas ingresa, las ramas del salicilato de metilo se desnivelan, esperamos que se nivelen los valores y tomamos las diferencias de altura. Ahora, la expansión adiabática se realiza abriendo la llave C. Se debe hacer lo más rápido posible para mantener las condiciones adiabáticas. Nuevamente, luego de la expansión, tomamos las diferencias de altura del manómetro. En esta experiencia, que la van a entender más claramente cuando la hagamos en el laboratorio, obtenemos diferencias de altura. Esas diferencias de altura vamos a calcular las presiones iniciales y finales. Tenemos, durante mi experiencia tengo que conocer la presión barométrica en el momento del trabajo, entonces conociendo esos valores de presiones iniciales y presiones finales, vamos a calcular el gamma en el laboratorio. La bibliografía recomendada para este tema, para el tema 2, es la de Castellán de Físico-Química, el Glaston, el Barrow, el Maron y Bruton, el Atkin, la octava edición y por supuesto la Físico-Química Experimental de la Cátedra de Físico-Química. Espero que haya sido clara, que se entienda. Cualquier cosa nos encontramos en la clase de consulta del día jueves a las 12 del mediodía. Nos vemos, éxitos.